Les damos la bienvenida al programa Nuestros Libros, una vez más, Nuestros Cuentos. Ahora Francisco de Luna nos contará el cuento Los Comepiés de Antonio Ramos Revillas, ilustrado por Armando Fonseca, que forma parte del libro El Norteño Mágico, Historias y Personajes Encantados. Me da mucho gusto saludar a Antonio Ramos en este programa Nuestros Libros, hoy día 23 de abril, Día Internacional del Libro. Hola, Toño. Hola, Carol, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué crees? Francisco de Luna hoy nos va a contar Los Comepiés. Ah, qué bien. ¿Ves? Y me gustan mucho las historias de este libro porque nos trasladan a lo que ocurrió hasta el nuevo Reino de León con estos seres mágicos. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo surgió el Comepiés? Pues el Comepiés surgió, es la historia de un niño que siente que todas las noches les comen los pies. Y un día descubre que exactamente se está haciendo más chiquitito. Y quienes se lo están comiendo son unos duendecillos que se llaman los rayadillos. Y bueno, tiene que ir con el gran médico de su época, que es Gonzalitos, para que le ayude más o menos. Y bueno, pues surge este libro y este cuento en particular primero de un cuento de terror, un cuento de fantasía, pero también que tenga como pretexto recordarle a los niños que la fantasía y la historia son muy interesantes, son muy importantes para su formación imaginaria. Y qué mejor que dentro de esta imaginación de pronto esté alguien de su identidad del norte, ¿no? Creo que todos los niños en algún momento van a escuchar hablar de Gonzalitos, tal vez por el hospital, pero también por la avenida, y en algún momento se querrán preguntar, bueno, ¿quién fue este señor? ¿Por qué le pusieron así a las calles? Y bueno, esta es una historia que va como para allá. Y este no es el único cuento en donde la imaginación y la historia se reúnen. En los otros cuentos del Norteño Mágico, que son muchos, pues vamos a encontrar también esta situación. ¿Cómo surge el Norteño Mágico, Toño? Pues surge realmente, y a la gente le da mucha risa cuando lo digo, pero surge realmente de que quería dinero. quería tener un proyecto y quería recibir regalías y todo eso. Y dije, ¿cómo hago un libro? Porque estaba el bicentenario y el centenario de la Revolución y de la Independencia. Dije, ¿cómo hago un libro para poder, no sé, recibir dinero, ¿no? Y dije, pues voy a hacer esto y se lo voy a ofrecer a alguna editorial. Y bueno, en el trayecto la verdad es que descubrí que detonaba dos cosas que me gustan mucho, que es la fantasía, por supuesto, pero sobre todo la historia. A mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho hablar sobre mi ciudad, sobre Monterrey. Entonces, a lo largo de todos los cuentos del Norteño Mágico, que siempre ha sido un libro totalmente del Fondo Editorial Nuevo León, desde la primera edición hasta la última, y que es un libro, además, quiero decirles que al final, aunque yo quería eso, sí terminó dándomelo, pero no porque yo estuviera obsesionado con eso, sino porque el libro ha sido muy recibido. Estuvo en las bibliotecas del Rincón, y esta edición que están viendo ahora, originalmente el libro eran 8 cuentos, en 8 etapas históricas de Nuevo León. Y luego le agregué 4 cuentos más de niños en etapas pues no tan históricas. Era una historia como, por ejemplo, cuando fue la primera ocasión en la cual hubo un vuelo aquí en Monterrey, que fue con Roland Garros en la cervecería Cuauhtémoc. Cuando fue la primera vez que se hizo la Alameda, bueno, ahí está. Y los últimos cuentos que agregué ya no tienen tanto que ver el hecho histórico, pero sí tienen que ver con nuestra cultura y con la historia como en pequeñas letras, ¿no? Por ejemplo, los mitos de los túneles debajo de Monterrey, las historias de los fantasmas, la construcción del del Palacio de Gobierno. Así que han ido ahí, y todavía creo, Caro, que quiero escribir otros 8 cuentos más. Uy, Mi idea es que esto se convierta así como en la biblioteca de los niños de Nuevo León, pero bueno, eso no sé. Ojalá y pronto tengamos más. Todos estos cuentos de Antonio Ramos nos fascinan, y a todos los niños también. Muchas gracias, Toño. Gracias a ti. Qué gusto. A seguir leyendo. Bienvenido, Paco. Qué gusto tenerte otra vez con nosotros, ahora para escuchar Los Comepiés. Muchas gracias, Carolina. De Antonio Ramos Revillas. Así Claro que es. sí, es una historia maravillosa, no se la pueden perder. Sobre Los todo aquellos Comepiés, niños que tienen un de Antonio poquito de miedo. Ramos Revillas. Entonces pónganme mucha atención.
Luis Comenzamos. es miedoso. Comenzamos. Pero muy, muy miedoso. En una escala del 1 al 8, donde 1 significa tener poco miedo y 8 demasiado, Luis, con mucha facilidad, llegaría al 13, que de por sí es un número que también da mucho, pero mucho miedo. Ustedes pueden pensar que a cierta edad es muy fácil sentir miedo a muchas cosas. A la oscuridad, a que te suba una cucaracha por la pierna, a que abras un pastel de chocolate y tenga dentro un huevo podrido, o a que tus papás se peleen toda la noche y el día. Pero esos miedos no tienen nada de chiste. El caso de Luis era especial y tenía toda la razón del mundo. El motivo era muy simple. Todas las noches, desde hacía un par de meses, algo o alguien le mordía los pies. La primera noche pensó que era su perro y por eso sonrió entre sueños o creyó sonreír. Y como recordó que su mascota, Marcus, dormía a su lado, pues no hubo problema. El verdadero terror llegó la segunda noche, cuando su mamá le ordenó que dejara a Marcus en el patio. Como a eso de las 2 de la mañana, Luis empezó a sentir que alguien le mordía de nuevo los pies. Se levantó al sentir los leves tirones. Encendió un cerillo para alumbrarse, agitado, pero no encontró a nadie. Luego se sentó y se acercó los pies a las rodillas. No tenía ni un calcetín. ¡Ah! Alguien se los había quitado. La tercera noche volvieron las mordidas, pero además ahora le llegaban a los tobillos y Luis salió corriendo hasta la cama de su mamá. Cada paso sentía que alguien le comía los pies. Luis le dijo a su mamá todo lo que pasaba, pero ella estaba tan dormida que ni se despertó. Lentamente, en la oscuridad de la casa, Luis regresó a su habitación y por primera vez durmió con todas las velas encendidas en su cuarto, aunque se acabaran. ¿Velas?, se preguntarán. Tan fácil que hubiera sido que encendiera las luces. Pues aquí viene la primera gran complicación de la historia. Luis no vivía en Monterrey en estos años, sino allá por 1860. Monterrey era una ciudad muy pequeña y casi no tenía ningún edificio grande, salvo la catedral. Contaba con un par de teatros, de ellos uno se quemó muchos años después y además tenía un grandísimo convento que se llamaba San Francisco, justo donde hoy se cruzan las calles de Melchor Ocampo y Escobedo. Pero esa es otra historia. Luis vivió 2 meses con esas feas mordidas nocturnas. Siempre tenía miedo de irse a la cama. Empalidecía. Le sudaban los pies y ya había intentado de todo. Buscaba en la oscuridad sin saber. Luego, al despertar, sentía como si cada noche se fuera haciendo un poco más chaparro. Pensaba que estaba empequeñeciendo. Hasta fue al marco de la puerta y empezó a poner unas marcas para ver si se hacía más bajito. Y una tarde se dio cuenta de que sí. Fue entonces que corrió a explicarle a sus papás lo que ocurría. Pero, no sé qué pasa, pero a veces los padres no hacen caso. Así que ni la mamá ni el papá de Luis le creyeron.
Lo mandaron a estudiar matemáticas. Eso sí, porque los papás creen que estudiando matemáticas todo se soluciona. Aburrido, triste y desesperado, con los ojos más rojos que se pudiera uno imaginar, Luis salió de su casa a jugar en las huertas de naranjas que tenían los vecinos. Rápido decidió que si tenía algo malo, debería de ir con el doctor. No le gustaba mucho la idea, pero ¿qué se le iba a hacer? Después de mucho preguntar, dio con un nombre: José Eleuterio González. A quien todos le decían Gonzalitos. Iba a ir con él, costara lo que costara. Luis se apareció frente a la escuela de medicina al día siguiente. El chico estaba de mal humor porque sentía que no solo se hacía más pequeño, sino que poco a poco el dedo chiquito del pie empezaba a desaparecer. Le preguntó a una enfermera por el doctor y ella lo mandó a la botica, donde en grandes tarros de cerámica se guardaban muchos tipos de aceites, semillas y esencias de plantas que el doctor usaba para curar y hacer medicinas. Gonzalitos era un hombre al parecer muy serio. Usaba un saco y corbata y estaba un poco cachetón. Tenía el pelo encrespado. Por eso le cayó bien a Luis. Se sentaron frente a un escritorio donde Gonzalitos consultaba y Luis se dispuso a contarle todo lo ocurrido desde hacía meses, mientras veía los diplomas del doctor que colgaban en la pared. Gonzalitos lo escuchaba muy serio y apuntaba cosas en una libreta, como todos los médicos. Luego le pidió a Luis que se subiera a una camilla y que se quitara los zapatos. ¡Ja! Rápido pudo ver el doctor lo que sucedía. ¿Te molesta si te huelo los pies?, dijo Gonzalitos. Y a Luis le dio mucha vergüenza, porque los pies no le olían muy bien. Gonzalitos husmeó a gusto entre los dedos pequeños de Luis. Incluso sacó la lengua como si fuera a lamer el tobillo, pero Luis gritó: ¡ay, qué asco! Y el médico se retractó. Acto seguido, le untó una pomada que dejó ver algunas líneas rojizas. El doctor sonrió. Ahí está el asunto. Ya lo veo bien. Luis pensó que, como todo médico, le iba a decir que tenía algún salpullido o que las cosquillas se las hacían las garrapatas. Pero en lugar de eso, Gonzalitos fue a su gran librero. El doctor José Eleuterio González había nacido en Guadalajara, pero desde hacía mucho tiempo vivía en Monterrey. Desde Guadalajara se había traído aquel gran librero y todos sus libros. Extrajo uno muy grande y lo abrió. Se llamaba Seres Mágicos del Nuevo Reino de León. También lo había escrito en latín y decía: Magus entiae regnum novu Leonis. Además de ser médico de hombres, también soy un gran fanático de los seres mágicos de Nuevo León, le dijo Gonzalitos, muy serio, y mientras buscaba algo en el libro. Aquí está. Mira. Estos que te hacen cosquillas se llaman rayadillos. Son unos duendes muy raros.
Luego Gonzalitos se quedó muy callado y agregó: necesito tu ayuda. Luis puso los ojos cuadrados. Iba con el doctor para que éste lo ayudara, no al revés. Gonzalitos casi le leyó la mente porque dijo: te voy a dar una pomada para que se acerquen más, los puedas pescar y me los traigas. Cuando lo hagas, te podré hacer otra pomada especial para ahuyentarlos, cuyo ingrediente es algo de esos rayaditos. Solo el hecho de que pudiera ver a esos duendes hizo que a Luis se le helara la sangre. Lo que quería era ahuyentarlos, no tenerlos ahí pegados a sus pies. Sin embargo, tal parecía que no existía otra escapatoria. Y esa tarde, Luis regresó a su casa con la pomada en la mano. Se acostó y estuvo pensando qué iba a hacer con esos rayadillos una vez que los pescara. Cuando la noche cayó, aún no decidía qué hacer. Finalmente se quitó los zapatos y se untó la crema que olía muy fuerte, como a ajos y a agua estancada. ¡Iu! Luis intentó quedarse despierto. Quería ver a esos rayadillos aparecer por entre los muebles. No me voy a dormir. 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 Se repetía, pero no supo en qué momento el sueño le ganó. Lo que pasó a continuación fue lo más escabroso que Luis viviría el resto de su vida. Cuando abrió los ojos, aún era de noche. No sentía cosquillas, sino tirones, como si le quisieran arrancar los pies. Rápido encendió una vela y cuando sacó los pies de entre las sábanas, descubrió no a uno, sino a 4 rayadillos pegados a sus pies. Eran pequeñitos, como del tamaño de una mano. Tenían una piel muy rojiza y usaban un taparrabos, una camisola y además andaban descalzos. Cuando la luz de la vela se les acercó, los rayadillos gimieron asustados. ¡Eso quema! ¡Cuidado!, gritó uno. Estoy sufriendo mucho, sufro mucho, sentenció uno más y se revolvía como si lo estuviera quemando. ¡Ah, quita el sol del demonio!, dijo el tercero. El último de los 4 remató con mucho enojo. ¡Sácanos de aquí! El primer problema era cómo ponerse de pie. Luis no quería aplastarlos. El segundo era cómo despegarlos. No quería embarrarse. El tercero, ¿dónde ponerlos? No quería que se le escaparan. Luis resolvió todo con la sábana de la cama. De un lado hizo como una bolsa, la anudó. Y con el resto de la tela se preparó un guante y fue despegando a un rayadillo tras otro sin aplastarlos y sin que se le escaparan. Protestaron. ¡Vaya! ¡Que protestaron! El cuarto era el más regañón y se quejaban y se movían y lloraban y parecía que el mundo se les había acabado, cosa que era muy cierta. Al fin Luis logró ponerlos dentro de una caja y ahí empezó a platicar con ellos.
¿Ustedes de dónde son? Fue lo primero que quiso saber. Pues de aquí. ¿De dónde más? ¿Y por qué me hacían cosquillas? No te hacíamos cosquillas, grosero, Dijo uno. te comíamos. Por eso me hago más pequeño cada vez, exclamó Luis. ¡Claro! La comida se acaba cuando uno se la come, Respondió un tercero con aire de sabiondo. No nos vayas a entregar con ese doctor, Dijo el cuarto, y era lo que todos querían decir desde el principio. Lo que el tercer rayadillo le contó a Luis no tiene desperdicio. Ellos eran solo una de las diversas especies de duendes del nuevo reino de León. Vivían muy felices hasta que llegaron los españoles a fundar una ciudad donde antes había un oasis. Los rayadillos odiaban a todos los españoles, en especial a ese viejillo mal encarado de Diego de Montemayor, que los había empezado a cazar. Y tras Diego fueron llegando más y más españoles hasta que muchos seres mágicos del reino mejor se escondieron. Solo se dejaban ver muy poco o cuando tenían demasiada hambre, pero todos los cazadores de duendes, el más terrible, era un doctor medio loco que había llegado de Guadalajara y que era muy, pero muy bueno con todos, pero no sabía que al cazar rayadillos más y más ahuyentaba a otros seres mágicos del estado. Luis escuchó atento todas las palabras y no quería creer mucho, pero algo le decía que era verdad. Lo que le contaban los pequeños duendecillos, decidió soltarlos. Muy felices se pusieron los 4 pequeños al alejarse, prometiendo no hacerle cosquillas y no volver a la noche siguiente. palabra de duende, Le dijeron. palabra de ser mágico, Le prometió el segundo. no volveremos a ver, Dijo el tercero. nunca más. Arremetió el cuarto. Y era lo que todos querían decir en realidad. Eso sí lo cumplieron. Luis nunca volvió a ver a un rayadillo. Dejaron de hacerle cosquillas. Al día siguiente se presentó muy apenado en la escuela de medicina, donde daba clases el doctor Gonzalitos. El doctor lo escuchó tranquilo, muy tranquilo, y al final soltó una inmensa carcajada. Esos rayadillos, además de tercos, son unos mentirosos. Yo también caí en una trampa, pero a ti te fue bien. A mí me hicieron ir a las montañas de la Huasteca y pasar la noche en vela, porque ahí me iban a presentar al chamán de su pueblo. Solo conocí cucarachas, alacranes y un ejército de pulgas que me picotearon en todas partes. Al menos ya no te muerden, ¿verdad? Luis asintió. Ni aparecerán, añadió el doctor Gonzalitos. Luis le preguntó si volvería a verlos. No les gusta ser capturados. Dicen que les recuerda lo que los primeros españoles que llegaron a estas tierras les hicieron. Por eso huyen. No por miedo, sino por orgullo. Yo no creo que vuelvas a saber de ellos. Lo que sé es porque
soy viejo y colmilludo. Pero si un día tú los vuelves a encontrar, me los traes sin pensarlo. Luis asintió. Muchas noches estuvo despierto y sacaba los pies de la cama para que los rayadillos comieran, pero no aparecieron. Incluso se dejaba los pies sucios y olorosos a queso añejo para que regresaran, pero solo se ganó que su mamá lo regañara y un fuerte resfriado. Pasaron los meses y no lo volvieron a molestar. Pero Luis siguió esperando que una noche cualquiera, casi distraídamente, algún rayadillo volviera a darle una cosquilluda mordida en el dedo gordo del pie. Una cosa más, los centímetros que los duendecillos le comieron, como bien le había dicho uno, no regresaron. Desde entonces, Luis fue el más chaparro del salón. Y qué bueno que los rayaditos ya se fueron, ¿eh? Porque ya llegó la hora de dormir. Bueno, pues nos despedimos y los invitamos el próximo sábado 30 de abril a seguir celebrando este mes de las niñas y los niños con el cuento Viaje en una caja de zapatos de Ana Luisa Anza. No se lo vayan a perder, los espero. Viaje en una caja de zapatos.